Muy buenos días, yo soy Mateo Aranzazu, residente de segundo año de Medicina Interna de la UPB, y hoy les vengo a hablar de lesión renal por contraste. Me encuentro pues en este momento en la rotación de nefrología a cargo del Dr. John Freddy Nieto Ríos, internista nefrólogo y magíster en Telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la OEA y de la UPB y nefrólogo del Hospital Palo Tobón Uribe, donde estoy haciendo la rotación. Entonces, cuando hablamos de lesión renal por contraste, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, pues que es la tercera causa de lesión renal aguda en el paciente hospitalizado, solamente detrás de la lesión renal aguda por depresión de volumen, de la causa que sea, y de lesión renal aguda asociada a medicamentos. Hay algunos que toman la lesión renal por contraste como un medicamento y sería entonces la segunda causa. Hay que tener en cuenta pues que se ha convertido en un problema de salud pública, dado que cada vez más usamos o tenemos a disponibilidad las imágenes diagnósticas, e incluso pues se ha dicho que hacemos un sobreuso de ellas y también de las contrastadas, lo que ha hecho que la incidencia pues venga en aumento. Y conocemos el primer reporte desde hace 50 años aproximadamente. Entonces, en los años 50 fue que se reportó la lesión renal aguda en un paciente que fue sometido a contraste y era un paciente que ya tenía antecedente de lesión renal aguda previa. Luego, con el estudio del tiempo, se vio que la lesión renal aguda se asociaba con el uso de medios de contraste yodados, y también se empezaron a implementar estrategias de prevención de la misma, como lo es la hidratación. Luego se vio que se asociaba más cuando eran procedimientos urgentes, como sobre todo angiografías, que requerían pues mayor uso de medio de contraste, y con el desarrollo pues, de la tecnología se fueron implementando medios de contraste que los cuales inicialmente eran hiperosmóticos, se fueron bajando la osmolaridad hasta llegar a isoosmolares, lo que disminuyó también la incidencia de esta nefropatía. Con el tiempo, pues definitivamente se determinó que implementar una estrategia de prevención disminuía sistemáticamente la incidencia de nefropatía por contraste, por lo cual eso ya es algo pues, que es aceptado a nivel mundial, e incluso me llamó la atención esta apartado que les traigo aquí de si existe o no, pues un artículo de los de Nature plantea que se hicieron un seguimiento de 58.000 pacientes. El problema es que no establecieron bien los puntos de corte para decir que es un paciente con riesgo o sin riesgo, y tuvieron una incidencia solamente del 0.8% de lesión renal aguda por contraste, pacientes que fueron sometidos a contraste, lo cual vemos cómo va cambiando el tiempo, y lo que es muy importante es establecer los criterios de selección y definir lo que es lesión renal aguda para esta entidad. Entonces hay que tener en cuenta pues, que inicialmente se usaban medios de contraste que eran iónicos, que eran hiperosmolares, que obviamente eran más baratos, pero tenían más efectos adversos. Y luego se fueron pues, usando los no iónicos, que eran un poco más caros, pero eran mejor tolerados, y con el paso del tiempo se fueron bajando las osmolaridades. Pues vemos que inicialmente pues, había unos que eran con una osmolaridad mayor a 1000 milosmoles, pero los que usamos ahora tienen una osmolaridad muy similar a la del plasma. Y esos son con los que contamos pues hoy en día. Obviamente pues los que vamos a usar son los isosmolares, como el iodixanol y el iotrolan. Hay que tener en cuenta que no solamente los medios de contraste tienen efectos adversos a nivel renal, también puede generar vasodilatación, sobrecarga hídrica en los pacientes que tengan riesgo de sobrecarga, alteraciones eléctricas a nivel de la conducción cardíaca, náuseas y vómito, alteración de la contractilidad miocárdica, anafilaxia, isquemia, y obviamente pues la toxicidad renal, que es la que más nos interesa el día de hoy. Entonces, cuando uno revisa pues, este tema, se da cuenta que todos los artículos plantean este problema, y es que la creatinina en realidad no es un marcador tan sensible para el diagnóstico de esta entidad. Hasta el 20% o más de las lesiones renales asociadas a contraste se podrían pasar por alto si solamente usamos la creatinina, y es algo que ellos denominan lesión renal subclínica. Otro problema que hay es que en los diferentes trabajos para calcular prevalencia, para calcular incidencia, para definir las estrategias de prevención, se han usado diferentes definiciones de lo que es esta lesión renal aguda,
Unos plantean aumento de la creatinina mayor a 0.5, otros mayor a 1, otros mayor al 25%, mayor al 50%, lo que hace que haya un poco de heterogeneidad, ¿cierto? Y eso pues cambia significativamente la prevalencia de la misma. Pero algo que sí tener claro definitivamente es que si a mí me da lesión renal aguda posterior a contraste, tengo más mortalidad. O algo que hemos venido repitiendo durante todas las charlas, si me da lesión renal aguda, me muero más, ¿cierto? Y esta no es la excepción. Entonces la incidencia pues efectivamente varía según lo que yo defina como lesión renal aguda. Sí es claro que también la incidencia varía según la población. Pues yo tengo población con función renal normal, puede ser el 2%, o como les decía ahora en ese trabajo de 58.000 pacientes, encontraron una incidencia de solamente 0.8%. Pero cuando miro a pacientes hospitalizados puede ser hasta el 11%, y ya cuando miro población en riesgo, que enseguida vamos a mirar cuál es, puede ser hasta el 25% la incidencia de lesión renal. También depende también de lo que yo defina como lesión renal. Entonces hay varias definiciones, hay una de ellas que es la definición de la Sociedad Europea de Radiología Urogenital. Ellos plantean que sea un aumento de 0.5 miligramos de decilitro o mayor al 25% con respecto al basal. Y hay que tener pues una ración tiempo, ¿cierto? Que se desarrolle en las primeras 24 72 horas luego de la exposición al contraste y que retorne a su valor basal de 1 a 3 semanas. Y algo muy importante que plantean ellos, y eso lo debemos hacer siempre, siempre, es excluir otras patologías de lesión renal, pues en el paciente hospitalizado pueden haber muchas que requieran un tratamiento más urgente. Y hay que tener también, pues aquí cuando hablamos de la definición, esa es la definición para esa sociedad, pero sin embargo muchos artículos plantean que uno podría usar la definición que nos plantea acá, digo, para lesión renal aguda y no hay problema, por lo cual si yo veo que el paciente ya me aumenta pues 0.3 miligramos de decilitro la creatinina, puedo definir que tiene lesión renal aguda asociada a contraste. Hay que tener en cuenta entonces que la lesión renal subclínica, definida por los cambios pequeños de la creatinina, también tiene impacto en la mortalidad y los desenlaces adversos para el paciente, por lo cual nos plantea que la creatinina no es como el mejor de los biomarcadores, ¿cierto? Esa es la definición de CAIGO. Y ellos plantean entonces que se debería o que se puede usar otros biomarcadores, como ya también lo hemos visto, como son la cistatina, la KIM-1 y la Enegal, que tienen una ventaja y es que la creatinina se eleva de una manera más tardía y esos biomarcadores pues tienen una elevación mucho más temprana, como lo vemos por ejemplo acá en esta gráfica. Vemos como, digamos, aquí está la noxa, que sería la exposición al contraste, con la caída en la tasa de filtración glomerular, y vemos como la Enegal y la cistatina C tienen un aumento mucho más temprano, en horas, mientras que la creatinina empieza a subir el primer día y solamente vemos el pico de 2 a 3 días después, lo que plantea un retraso en el tratamiento y aumento de los efectos adversos. Hay que tener en cuenta que también plantean pues, que estos nuevos biomarcadores no son 100% sensibles y específicos, y lo otro es que al ser menos usados que la creatinina, por ejemplo, no tenemos puntos de corte tan específicos y tan definidos para definir específicamente esa entidad que es la lesión renal aguda por contraste. Sin embargo, pues el Consejo Colombiano de Negal plantea que tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos se debería usar este Negal cuando son llevados a contraste. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un paciente desarrolle esta entidad? Pues tenemos que los medios de contraste sean hiperosmolares, que sean yodados y viscosos. También el tipo de procedimiento, si es intraarterial, plantea mayor riesgo para el riñón. Si es un procedimiento que sea complejo y demorado, pues porque básicamente voy a usar más contraste, y eso es otro de los riesgos, mayor volumen de contraste. Que sea una exposición repetitiva, por ejemplo, a esos pacientes que hay que reintervenir de coronariografía, que hay que hacerle embolización, que sangran, hay que hacerlo seguido también. Y con respecto al paciente, pues a mayor edad, mayor riesgo básicamente, pues porque mayor incidencia de enfermedad renal hay, enfermedad renal previa, ser trasplantado, tener antecedente de lesión renal aguda por cualquier causa, ser diabético es uno de los más importantes. Incluso si yo soy diabético y mi creatinina es normal, ya clasifico como alto riesgo. Estar desnutrido, estar inestable por ya la lesión renal previa que eso me plantea, estar en anemia, sepsis, deshidratación, estar en UCI y uso concomitante de otros neurotóxicos. Entonces siempre hay que tener muy pendiente todos los factores de riesgo
de lesión renal aguda que se potencian en este caso con este otro factor de riesgo que sería el uso de contraste. Adicionalmente, pues vemos que la tasa de filtración glomerular menor a 60 plantea un OR de 3.5, la diabetes de 3, pero cuando tengo diabetes y enfermedad renal crónica, vemos que puede ser hasta 9.2 y la insuficiencia cardíaca descompensada hasta 12. Y también a menor tasa de filtración glomerular, mayor incidencia, y mayor incidencia también cuando es diabético. Por ejemplo, vemos si un paciente tiene tasa de filtración glomerular de 10 y es diabético, el riesgo es 84%, así no lo es 48%, o sea, la mitad. Por eso la diabetes es un factor de riesgo tan importante en esa entidad. Y obviamente también el volumen de contraste. Plantean que si se usa más de 125 mililitros, pero ya depende pues mucho del tipo de procedimiento que se tenga que hacer y de el doctor que la haga, pues ahí sí se nos sale pues un poquito de las manos a los clínicos, pero es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para el seguimiento, porque igual ellos siempre nos reportan la cantidad de contraste que se usó. Ahí existen ciertos modelos de predicción para ver cuando un paciente tiene más riesgo de desarrollar lesión renal aguda por contraste. Uno de ellos es el score de Meran. Hay que tener en cuenta que este score de Meran solamente está validado cuando hablamos de coronariografía. Entonces no nos va a servir para un TAC, para una arteriografía, solamente validado para coronariografía. Y los factores de riesgo, pues básicamente son muy parecidos a los que ya mencionamos. Tener hipotensión, tener algún tipo de soporte, varón de contrapulsación, insuficiencia cardíaca, edad adulta, diabetes, anemia, que use más contraste y tener enfermedad renal previa o tasa de filtración glomerular disminuida, pero solamente para coronariografía. ¿Listo? También hay que mirar el tipo de procedimiento, ¿cierto? Pues cuando yo hablo de TAC contrastado, puede ser hasta el 6%, pero varía mucho si es emergente o no, ¿cierto? Si es emergente puede ser mayor al 10%, mientras que si no es emergente y yo puedo establecer una estrategia de prevención, la incidencia va a ser mucho menor. Obviamente, pues en el TAC emergente también se combinan otros factores como que el paciente puede estar séptico, un paciente puede estar politraumatizado, sangrando, etcétera, lo que le implica mayor riesgo de lesión renal per se. Y también hay que tener en cuenta pues, que si es post-coronariografía, que se puede usar un poco más de contraste, es una instilación más directa intraarterial, puede ser hasta el 9%. Sin embargo, para la incidencia de diálisis post-PCI no es tan alta, es menor al 1%. Y pues lo que les decía ahora, podría decir uno que es inexistente la población con función renal normal, aunque ese punto de inexistente podría combinarse también como subclínico y la verdad es que puede no ser diagnosticada y el paciente puede seguir con su creatinina normal, aunque no sabemos qué consecuencias puede traer esto para desenlaces a futuro, sobre todo seguimiento a largo plazo, pues. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología hay que tener en cuenta la osmolaridad de el medio de contraste, que si bien les digo que ya no usamos medios que sean tan osmolares, la disminución de la osmolaridad hay que compensarla y la compensación que se hace pues al nivel de propiedades del líquido es que se aumenta la viscosidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El medio de contraste se diluye pues obviamente en la sangre y por lo general todos los órganos están expuestos a ese contraste porque está en la sangre. Pero la única manera que tenemos de eliminar el medio de contraste es por vía renal, no se elimina por ninguna otra vía. El medio de contraste llega, se filtra y no tiene ningún tipo de transporte tubular, por lo que todo se concentra en los túbulos. Y como les dije, pues este medio de contraste al ser isosmolar es más viscoso. Y el aumento en la viscosidad lo que hace es que el flujo de los túbulos sea mucho más lento. Y al hacer que el flujo de los túbulos sea más lento, puede haber un fenómeno, digámoslo así, de hipertensión tubular y menor flujo sanguíneo, lo que predispone a hipoxia, ¿cierto? Y esa hipoxia pues es multifactorial con todo lo que les dije ahora y se suma a las comorbilidades que ya pueda tener el paciente, ¿cierto? Además de ese fenómeno, digámoslo así, mecánico de hipoperfusión, de flujo más lento y de aumento de la presión intratubular, también se ha visto que el medio de contraste es tóxico y sobre todo los estudios se han hecho en ratas a los cuales les simulan la nefropatía diabética y les instilan medio de contraste. Esas ratas que se puede extrapolar para el paciente con nefropatía diabética está inflamado y ya tiene déficit de óxido nítrico per se.
y al hacer uso de un medio de contraste lo que hago es empeorar el déficit de óxido nítrico. Como sabemos, el óxido nítrico es vasodilatador, en este caso va a haber una vasoconstricción que va a empeorar la hipoperfusión que ya nos está dando la lesión renal. Hay que tener en cuenta pues, que sobre todo la médula, por la circulación con los vasos rectos, es de las partes más sensibles a la hipoxia, y esto combinado con la hipertensión que me puede dar gran cantidad de flujo en los túbulos empeora la hipoxia, y eso lleva pues a que haya un estrés oxidativo. Y esto lo que hace es empeorar porque hay una retroalimentación túbulo-glomerular que genera más vasoconstricción de la arteriola aferente, empeorando la hipoxia, empeorando el daño celular y amplificando el estrés oxidativo. Y hay que tener en cuenta pues, que también hay toxicidad directa del medio de contraste sobre la célula tubular, sobre todo produciendo una vascularización citoplasmática, y lo que hace eso es que se pierda la función de la bomba sodio-potasio ATPasa y de las proteínas que le dan integridad a la membrana, lo que puede producir una lisis, disminución de la concentración de ATP y aumento del calcio intracelular, y eso lo que puede hacer es mediar la apoptosis y pues obviamente nos va a producir lesión renal. Y eso es como un resumen de todo lo que produce entonces. Hay toxicidad directa, hay pérdida del borde cepillo y hay acumulación de todas estas sustancias en el túbulo, lo que hace que incluso haya una liberación de la proteína de Tan-Horsfall al espacio urinario, derivada de la pérdida de la integridad de la membrana, y eso hace que el flujo sea mucho más lento, ya que haya un éxtasis en la orina y haya movimiento de contraste en el espejo del túbulo intersticial. Y eso se traduce en que pues, haya una imposibilidad de aclarar el mismo, y esta imposibilidad de aclarar el medio de contraste perpetúe la lesión renal por los mecanismos fisiopatológicos ya mencionados. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico en estos pacientes? Lógicamente, por lo general son lesiones renales agudas que no son oligúricas, aunque se puede presentar perfectamente también con oliguria. Obviamente una elevación de la creatinina, pues en nuestro caso que no tenemos todavía implementado de manera sistemática los otros biomarcadores, el sedimento me puede mostrar indicios de daño tubular como son los cilindros, pero hay que tener en cuenta que no es un sedimento pues de glomérulo, o sea, no va a haber acantocitos, por lo general no puede haber pues muchos leucocitos, solamente cilindros. Y la proteinuria pues puede estar ausente o puede ser leve, lo que llamamos proteinuria tubular. Usualmente no hay hematuria pues porque el glomérulo está íntegro y aquí no produce lesión. Y algo muy importante es siempre, lo que les mencionaba ahora, siempre tener muy en cuenta los diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Sobre todo la heteroembolia, la toxicidad por otros medicamentos, por si el paciente hospitalizado es polimedicado, que el paciente no va a tener una sepsis, que no esté deshidratado y que no vaya a tener un síndrome cardiorrenal. Eso es muy importante porque si no identifico alguna de esas entidades, pues no la trato, y si no la trato, perpetúo la lesión renal. Uno de los diagnósticos que más se pone en la literatura, sobre todo la ateroembólica, y sobre todo cuando hago coronariografía, ¿cierto? Que desprendo una placa de colesterol, lo que tenga ahí la coronaria, o en donde la haga, y eso genera émbolo distal. Esta lesión renal, si bien es más tardía que la lesión renal aguda, por contraste, es usualmente, se asocia con oliguria y se asocia con peores desenlaces. Pues los pacientes no recuperan la función renal. Hay que tener en cuenta que en el sedimento pues puedo ver eosinofilia, eosinófilos en la orina, y también otros fenómenos embólicos. Pueden ser grandes, como por ejemplo un esquema intestinal, o fenómenos embólicos más pequeños, como por ejemplo lo que se llama el síndrome del dedo azul, que son émbolos de colesterol. Y siempre cuando vea eso, pensarlo. Pero es muy importante hacer el diagnóstico diferencial, pues. Cuando hablamos entonces del pronóstico, tenemos que tener en cuenta que, como lo habíamos dicho, tener lesión renal aguda plantea mayor mortalidad, y este caso no es la excepción. Y obviamente, si necesito terapia de reemplazo renal, eso aumenta mucho más la mortalidad. Pues vemos que 7.1% si no necesito terapia de reemplazo renal y 35% si sí la necesito. Y eso también se asocia a que me tenga que quedar más tiempo en el hospital con todos los riesgos que esto trae, mayor tasa de complicaciones y mayor riesgo de progresión a enfermedad renal crónica. Y eso se asocia con mayores factores de riesgo cardiovascular, que lo que van a hacer es aumentar también la mortalidad a largo plazo, como lo vemos acá. A medida que tengo mayor deterioro de la función renal,
se me aumenta los desenlaces adversos y la incidencia de diálisis. Hay que tener en cuenta pues, que también hay complicaciones directas asociadas a esta entidad, como la sobrecarga de volumen, sobre todo en pacientes con enfermedad cardíaca o renal previa, la hipercalemia, la muerte, y pues eso se da más que todo en pacientes frágiles, en pacientes comórbidos. Y en los pacientes con nefropatía también predispone a reinfarto, a sangrado y a muerte, como ya lo vimos. Entonces hay que tener en cuenta los pilares del manejo de esa entidad, y parecido a algunas entidades previas como el síndrome de lisis tumoral, tenemos que el mejor tratamiento de esa entidad es la prevención. Sobre todo, pues, identificar los pacientes que están en riesgo e iniciar una estrategia de nefroprotección antes de realizar la imagen. Tener en cuenta que muchas veces no voy a poder, si el paciente llega de la casa con requerimiento de una imagen urgente, pues aquí no se va a poder, pero es importante siempre tenerlo en la mente. Otras cosas que tengo que hacer es, obviamente, pues evitar la exposición innecesaria a medios de contraste, pero otra cosa muy importante es que tampoco le debo negar a mi paciente que necesita una imagen contrastada porque tiene en riesgo la vida, pues la imagen. Ejemplo, si llega un infarto con elevación del ST, el paciente necesita una coronariografía. Obviamente va a tener más riesgo de hacer lesión renal, pero después miro, lo importante es salvar la vida. Pero definitivamente hay que evitar pues las que sean innecesarias. Si tengo un paciente que no tiene factores de riesgo, que es un paciente joven, sin diabetes, sin hipertensión, sin enfermedad renal y con una creatinina normal, le puede hacer una estrategia de hidratación oral sin problema. Pero si el paciente ya tiene factores de riesgo, como los mencionamos ahora, lo ideal es implementar una estrategia de hidratación intravenosa. Al momento de hacer pues la coronariografía o el examen diagnóstico, lo ideal es usar la menor cantidad de volumen posible, pero ya eso, como les dije, no depende de nosotros, y usar los agentes de menor potencial nefrotóxico, como son los isosmolares. Entonces, cuando voy a implementar una estrategia de nefroprotección, sobre todo con hidratación intravenosa, si tiene más de 1,2 de creatinina o tasa de filtración menor a 60, si identifico los factores de riesgo, sobre todo el más importante acá es la diabetes mellitus, así no tenga elevación de la creatinina, y muy importante, y quizás en eso puede ser lo que más fallemos, es no hacer el seguimiento después de que el paciente es sometido al contraste. Y si no hago el seguimiento de la creatinina, pues no voy a poder hacer el diagnóstico. Pero es muy importante, como en todas las lesiones renales agudas, hacer un seguimiento de la creatinina y de los otros valores que me indiquen que el paciente no tiene necesidad de intervenciones adicionales como terapia de reemplazo renal. Pues básicamente, ¿qué hace la hidratación? Pues expande el volumen intracelular y eso me lleva a que se diluya el medio de contraste y que pueda disminuir ese efecto de la hiperviscosidad que produce a nivel del túbulo, y mejora la perfusión renal, que como les dije ahora, pues vemos que estaba en vasoconstricción por el déficit de óxido nítrico. Adicionalmente, también favorece la producción de prostaglandinas, y las prostaglandinas son vasodilatadoras, lo que optimizaría también el flujo plasmático renal. Entonces, ¿qué estrategias de nefroprotección tengo? La más universal es la hidratación con solución salina. Es 1 mililitro por kilo hora, y se implementa 12 horas antes y 12 horas después. También hay estrategias de 6 horas antes y 6 horas después, sobre todo cuando no tengo tanto tiempo, pero muy importante que plantean que si ya usted la usa menos de 6 horas, el efecto se va a ver disminuido, ¿cierto? También tenemos el bicarbonato de sodio, que también se ha visto que aumenta pues la expansión de volumen intracelular y disminuye la producción de radicales libres, sobre todo en la nefrona distal, porque alcaliniza la orina, ¿cierto? Entonces hay un estudio que fue realizado por el doctor Nieto, que fue el estudio PROMEC, en el cual quisieron comparar la nefroprotección con solución salina, el esquema que les dije, y carbonato de sodio. Se ponía 1 hora antes a 3 mililitros por kilo y luego se bajaba a 1 mililitro por kilo. Un estudio pues que fue aleatorizado en el 2007 y 2008 y fue realizado en el Hospital San Vicente. Los pacientes que ingresaron al estudio tenían pues, los factores de riesgo principales, que eran creatinina mayor a 1,2 y diabetes mellitus, y era un medio de contraste no iónico. En este estudio se excluyeron pacientes que estuvieran críticamente enfermos, con insuficiencia cardíaca descompensada, con lesión renal aguda por otra causa, porque obviamente generaría un sesgo. Básicamente lo que se encontró
es que no había una diferencia estadísticamente significativa en la incidencia de nefropatía con contraste cuando se hacía la estrategia de nefroprotección con bicarbonato o con solución salina. Eso plantea pues que como la estrategia de bicarbonato se usa una hora antes, se puede usar como nefroprotección rápida en los pacientes de los cuales no tengo la oportunidad de hacer una nefroprotección más prolongada, sobre todo en los urgentes. Adicionalmente, también hay un metaanálisis que efectivamente muestra lo mismo que se vio en el estudio PROMEC, que el bicarbonato no es superior a la solución salina en la prevención de lesión renal aguda por contraste. Tampoco lo fue en la incidencia de mortalidad o en el requerimiento de terapia de reemplazo renal. Pero nos dice pues que se pueden usar las dos. Hay otros estudios con varios fármacos que han intentado pues desarrollarse, pero en realidad no se ha mostrado un beneficio estadísticamente significativo que amerite usarlos. Hay unos como ácido ascórbico, aminofilina, trimetazidina, pero en realidad pues no. También se han mostrado las estatinas, eh, pero tampoco hay como suficiente evidencia pues para recomendarlas de una manera formal. Y tenemos la comparación de la N-acetilcisteína con el bicarbonato, y aquí lo que se ha visto es que si combino la N-acetilcisteína y el bicarbonato con la solución salina, al parecer podría tener una disminución en la incidencia de la elevación de la creatinina. Sin embargo, cuando lo miro, sobre todo los desenlaces duros como lo es la necesidad de terapia de reemplazo renal, no hay diferencia. Hay que tener en cuenta que también la incidencia de lesión renal aguda por contraste varía según el punto de corte que yo la tome, ¿cierto? Eso es más o menos lo que les decía ahorita. Y también se realizó otro estudio, que fue que se fue publicado en el New England, que mostró si usar bicarbonato de sodio y acetilcisteína disminuía la incidencia de lesión renal aguda en pacientes posangiografía. Pero ese estudio mostró que en realidad la combinación de esos medicamentos no la disminuía, que se puede seguir usando la estrategia de nefroprotección que tenemos con solución salina. Eh, a veces cuando uno conversa con los profes le dicen que pues ponen acetilcisteína y dicen pues que en realidad es algo que no le va a hacer daño al paciente y que presenta pues un potencial beneficio. Eso hay que tenerlo en cuenta y que ya a veces es un manejo que es según la experiencia individual de cada uno, ¿cierto? Hay otras estrategias como lo son la dopamina, los diuréticos, los IECAS, la vitamina C, pero en realidad, como les dije, pues no tenemos evidencia suficientemente sólida como para proponerlas, por lo cual no se deben usar. Hay otras que me encontré que me pareció interesante, lo que ellos decían es el preacondicionamiento isquémico para la prevención de nefropatía inducida por contraste. Entonces, ellos tenían pacientes mayores de 18 años con factores de riesgo como son la tasa de filtración glomerular y la creatinina, y lo que hacían era que les inflaban un tensiómetro en la mano a 50 milímetros de mercurio más que la sistólica por 5 minutos, y se los desinflaban 5 minutos, y se lo hacían así por 4 ciclos. Y el placebo pues era la insulación a menos milímetros de mercurio. Ellos lo que encontraron es que efectivamente esto disminuía la incidencia de lesión renal aguda inducida por contraste, vemos que era un OR muy bueno y un NNT de 4 para una estrategia que es supremamente costo efectiva. Ellos plantean que el mecanismo fisiopatológico de esto es que ese preacondicionamiento isquémico genera liberación de prostaglandinas, y esas prostaglandinas lo que van a hacer es una vasodilatación que van a mejorar el flujo, la perfusión renal. Entonces es una estrategia interesante, supremamente barata y efectiva en nuestros pacientes que se puede implementar. Ya hablando pues de hemofiltración o terapia de reemplazo renal y diálisis profiláctica, por lo general no se recomienda, pues se sabe que si yo someto a un paciente a una terapia de reemplazo renal, tiene más riesgo de que se quede en ella. Tampoco someter al paciente a diálisis inmediatamente luego de la instalación del contraste o de la realización de la ayuda diagnóstica, a no ser de que ya sea pues en diálisis crónica. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta pues con todo esto? Siempre tengo que, primero, saber que existe la lesión renal por contraste, y siempre que tenga un paciente que vaya a ser sometido
o que yo prevea que vaya a ser sometido, sobre todo paciente hospitalizado, a una ayuda diagnóstica que requiera contraste, lo principal es reconocerlo y hacer una prevención. Entonces, la prevención, no hay problema en usar solución salina o en usar bicarbonato. Lo que difieren son los tiempos. Si tengo un paciente hospitalizado al cual le voy a hacer una ayuda diagnóstica programada, la solución salina es la elección. En caso tal de que requiera hacer una estrategia más rápida, lo ideal es usar bicarbonato. No hay un tratamiento efectivo pues como tal, es la vigilancia y el manejo integral de la lesión renal aguda, evitando nefrotóxico, evitar la sobrecarga de volumen, optimizar el estado de hidratación, en lo posible no someter al paciente a más estudios de contraste, pero no siempre voy a poder, y ajustar la dosis de los medicamentos siempre que el paciente lo requiera. También hay que hacer una salvedad de que hay unos medios de contraste no yodados, son los medios de contraste pues, que se usan en la resonancia de los de gadolinio, y esos tienen un riesgo de hacer una entidad que se llama fibrosis sistémica nefrogénica. Es más que todo, sobre todo cuando el paciente tiene una tasa de filtración glomerular por debajo de 30, y pues se puede dar hasta 3 meses post-exposición. Tener en cuenta pues que eso genera una activación generalizada de todos los fibroblastos, y se manifiesta como dolor constante, pérdida de la flexibilidad de la piel que lleva a discapacidad, y como es sistémica puede afectar cualquier hígado donde haya fibroblastos, hígado, pulmón, músculo, corazón. Hay que tener en cuenta pues que esta entidad es supremamente mortal, por lo cual en esos pacientes lo ideal es no someterlos a medios de contraste con gadolinio. Sin embargo, el mes pasado salió un reporte pues, que decía que la incidencia de esta fibrosis sistémica nefrogénica es demasiado rara, pero ante los riesgos, pues uno no quiere arriesgarse a que el paciente lo tenga, ¿cierto? Sobre todo cuando es por debajo de 30. Por lo general, si es por encima de 30, pues no hay tanto riesgo y se puede usar con más tranquilidad. Y listo.